220, utilización del trabajo de un experto del auditor. Ya. Ok, empezaremos. Vamos. En el caso de esta norma, trata sobre las responsabilidades del auditor cuando necesita el trabajo de un experto que en un campo distinto al de contabilidad o de auditoría. A este se le denomina experto del auditor, que es la persona u organización con conocimientos en un campo diferente al de contabilidad y auditoría, y que puede ser interno o externo. ¿Cuándo no aplica esta norma? Esta norma no va a aplicar cuando el equipo de auditoría ya va a contar con un especialista contable o auditor interno, que es una persona con conocimiento profundo y en temas avanzados de contabilidad o auditoría. Por ejemplo, alguien que maneja impuestos diferidos es un especialista contable, más no un experto del auditor, porque forma parte del mundo contable. Entonces, no puede ser considerado experto del auditor. El otro no va a aplicar cuando la entidad auditada va a contratar un experto, denominado experto de la dirección, que es la persona u organización que contrata esta entidad auditada para preparar sus estados financieros. A este tampoco se le va a denominar experto del auditor. Las responsabilidades del auditor, según la NIA, nos dice que el auditor es el único responsable de la opinión de auditoría. Aunque use un experto, este no puede delegar su responsabilidad. Sin embargo, este puede aceptar sus hallazgos, sus conclusiones como evidencia válida, pero solo si evalúa que su trabajo es adecuado. Luego tenemos los objetivos de la NIA. Los objetivos de la NIA son muy sencillos, es determinar si se utiliza el trabajo de un experto y en caso de utilizar el trabajo de un experto, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el auditor va a decidir si realmente necesita la ayuda de un experto y si lo va a contratar, pues tiene que asegurarse de que el experto nos entregue un trabajo bien hecho, ya que esto nos sirve como evidencia suficiente para auditoría. Vamos con los requerimientos. El primer requerimiento es determinación de la necesidad de un experto del auditor. Entonces, a veces el auditor se enfrenta con temas muy complejos que no son de contabilidad o auditoría. Estos pueden ser, no sé, de ingeniería, geología, o evaluaciones complejas o cálculos actuariales. Entonces, el auditor va a tener que considerar muchos factores para determinar la necesidad de un experto. Entre estos tenemos ¿qué pasa si el auditor no es experto pero quiere aprender? El auditor puede aprender del tema con experiencia previa, puede capacitarse en cursos, con charlas o puede comentar con otros auditores con experiencia, pero esto solo le va a servir en temas que no son muy complejos. Por ejemplo, si quiere evaluar inventarios agrícolas, esto puede aprenderse con capacitación básica. También debe considerar otros factores como que si la empresa, yo soy un experto, como ya lo dijimos anteriormente, es un experto de la dirección. Y si considera eso, también debe ver qué hizo ese experto y con qué objetivo, si es interno o es externo, si fue competente y capaz, si hay controles internos sobre su trabajo. También debe considerar si el tema si es complejo o importante y si hay alto riesgo de errores. Ya que cuando un auditor se enfrenta a temas muy complejos que dependen de especialidades, debe evaluar la necesidad de un experto del auditor, ya que esto se hace con el objetivo, no, ya que esto es porque el auditor no se va a convertir en especialista del área, porque su objetivo es obtener su objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada de que le permiten obtener una opinión con seguridad razonable de que los saldos en los estados financieros están libres de errores importantes o incorrecciones materiales. El segundo requerimiento es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. ¿A qué nos referimos con naturaleza? Esto se refiere al tipo de trabajo que va a realizar el experto. Puede ser una valoración actuarial, una evaluación de una mina, un informe de ingeniería, etc. El momento, esto hace referencia a cuándo se va a necesitar la participación del experto. Puede ser al inicio para planificar el riesgo, puede ser durante para evaluar estimaciones o quizás al final para confirmar valoraciones. Y la extensión nos hace referencia a qué tan detallado va a ser el trabajo del experto. Si nos va a bastar con un informe estándar o quizás vamos a necesitar que nos presente diferentes escenarios, supuestos, etcétera. Entonces, estas decisiones específicas de auditoría vamos a definir de acuerdo a algunos factores. Por ejemplo, el primer factor tenemos la naturaleza de la cuestión. Entonces, en esto vamos a considerar si es un tema complejo o no. En segundo, tenemos el riesgo de incorrección material.
Eso nos dice que cuanto mayor sea el riesgo de error en el tema, más trabajo va a requerir. En tercero, la significatividad del trabajo del experto. Eso nos quiere decir que si sus conclusiones van a influir mucho en los estados financieros, la experiencia previa con el experto, eso quiere decir si el auditor ya ha trabajado con el experto, si ya conoce su competencia y calidad profesional. Y en quinto lugar, si el experto está sujeto a políticas de control de calidad. ¿A qué nos referimos con políticas de control de calidad? Las políticas de control de calidad son reglas que una firma de auditoría aplica para asegurar que el trabajo ¿cómo le diría? Ya, de los integrantes de la firma cumpla con los estándares profesionales y sean confiables. Esto lo podemos ver en dos escenarios. Uno, el experto interno, que este va a ser un socio empleado permanente o temporal de la firma de auditoría. Estos estarían sujetos a políticas de control de calidad que incluirían requisitos éticos y de independencia, capacitación y formación técnica, evaluación continua de su desempeño. Entonces, esto va a generar confianza en el auditor para que él sepa que el experto interno va a actuar con objetividad y con calidad. En cambio, el experto externo, que es una persona o organización independiente que va a ser contratada específicamente para un trabajo, que este no está obligado a seguir las políticas de control de calidad de la firma de auditoría, aunque en la NIA nos menciona que en algunos países se les exige que se les trate como parte del equipo de auditoría y se les obliga a cumplir con los requisitos de independencia y otros estándares profesionales. Entonces, es importante que el auditor pueda confiar en este sistema de las políticas y procedimientos de control de calidad, pero él sigue siendo el único responsable de evaluar el trabajo del experto porque él no puede delegar esta responsabilidad. Luego tenemos la competencia, la capacidad y los objetivos del experto del auditor. Entonces, el auditor debe ver que el experto sea competente, que tenga una formación adecuada y un conocimiento técnico, que el experto tenga capacidad, a esto nos referimos con tiempos, recursos, aptitud para cumplir con el trabajo y que sea objetivo, sin conflictos de intereses que puedan sesgar su opinión. ¿Y dónde puede obtener el auditor esta información? El auditor puede basarse en experiencias previas, puede conversar directamente con el experto, puede consultar a otros auditores que lo hayan usado antes, etcétera. Eh, Luego vamos con el otro requerimiento, que es la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. El auditor no se va a convertir en experto del campo, pero debe entender lo suficiente. ¿A qué nos referimos con esto? Que si el auditor no va a entender lo suficiente del campo para el cual va a contratar al experto, él no va a poder evaluar si el informe del experto tiene calidad y pertinencia necesaria. Entonces, el auditor tiene que saber algo siempre del campo para el cual va a contratar al experto, para que él pueda asegurar, para que él no pueda aceptar ciegamente el informe del experto, sino que pueda analizar, que tenga consistencia y aplicabilidad el informe que el experto le va a entregar. Eso sería Oxy mi parte de mí. Ya. Ok, está muy bien. A ver, tengo algunas dudas. No, ¿tienes que saber de todito, no, Emily? No, solo te has aprendido esas dos hojas. Puede ser. Ya. No, Lo demás, tienes que lo saber de demás toda sí, la sí NIA, o sé, no, o te ha porque valido. no, sí sé, solo que, o sea, como así bien, sí entiende, por ejemplo, el acuerdo con el experto del auditor sí sé, pero así para explicarte bien, no tanto. Pero sí entiendo, he leído toda la niña. Ya. Esta tengo una consulta. Ese sí es ya como que duda que yo tengo. ¿Tiene Ya. que firmar algo el experto antes de hacer la auditoría, algún proceso? Si no me equivoco, cuando realiza el acuerdo, ahí sí, no sé si firma algo realmente, pero sí hacen un acuerdo donde van a quedar todo lo que se va a hacer, la extensión de su trabajo, cuándo y si va a tener acceso, o sea, la limitación del acceso a la información de la entidad y esas cosas. Eso va en el acuerdo con el experto. Algo más Pero importante, no sé si lo mencionaste o no. Tiene que firmar confidencialidad. ¿Por qué? A ver, si tú tienes tu eso empresa, sí, Belinda, sí. eres una, no sé, tienes tu empresa, te está haciendo la competencia a Microsoft y vas a sacar, no sé, pues un super teléfono así que vuela y todo. Sí, No, sí, el sí. experto, perdón, el Sí, experto, si va a ver eso todo, no puede ir a divulgar eso. ¿Ok? Es muy importante eso es información. eh, eso sí, eso como les decía, cuando hace el acuerdo va a firmar confidencialidad, eso sí. Sí. Si no me equivoco, son cuatro. Cuando hace el acuerdo con el experto va la naturaleza, el alcance, la objetividad, luego también hace las funciones y la responsabilidad, y luego el momento de realización, y por último va la confidencialidad.
Ya, está bien. Ok, a ver, tengo otras preguntas igual. Estas preguntas son cachito. A ver, buscaré preguntas imposibles de poner de la mía 620. ¿Cuándo, como auditor voy a recurrir al trabajo de un experto? O no sé, cuando me dé flojera hacerlo. No sé, ¿cuándo? Vas a recurrir al trabajo de un experto cuando te enfrentes a un campo muy técnico que no va a ser de contabilidad o auditoría, o a un tema muy complejo, por ejemplo, alguna evaluación compleja o cálculos actuariales. Y si tú no tienes experiencia previa o capacitación en eso, entonces vas a recurrir a la ayuda de un experto, pero tiene que ser ajeno al campo de contabilidad o auditoría. Correcto, ya, estamos bien hasta ahí. Eh, Esto creo que lo has mencionado, pero igual, no se me quedó muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el experto del auditor y experto de gerencia? Ah, ya. El experto del auditor, pues es la persona u organización con conocimiento y experiencia en un campo diferente al de contabilidad o auditoría. Puede ser interno o externo. En cambio, el experto de la dirección va a ser una persona u organización que va a ser contratada por la empresa auditada para elaborar sus estados financieros. Esa es la diferencia. Ya, el experto de la gerencia, bueno, no siempre para elaborar sus estados financieros, pero ponte que el experto de la gerencia es el que trabaja para la gerencia. Es decir, te va a Exacto. decir, mi activo vale 10 millones y tú, ay, no es mucho, ya voy a tener otro experto, ¿sí? No puedes confiar en el experto de la gerencia. ¿Por qué? Porque no hay una independencia, trabaja para la Exacto. gerencia. ¿Se entiende? Puede haber ahí sesgos, sí, por conflictos de intereses, ya que no sabemos la objetividad de este experto de dirección, o tal vez están, o sea, no habría independencia. Ya, ¿qué tienes que evaluar antes de contratar a un experto? ¿Qué tienes ¿Cómo? que ver? ¿Qué tienes que evaluar? ¿Qué criterios tienes que tener antes de contratar a un experto? Si no me equivoco, No, no mm, quiero los nombres técnicos, quiero algo que tú hayas entendido. O sea, si tú estás en la auditoría, estamos haciendo la auditoría, no sé, pues a Entel, eh, ¿qué tienes que evaluar antes de traer un experto? O a cualquier, no sé, pues cualquier informático que voy a traer, no sé, primero tendrías que evaluar los riesgos, ya, luego, o sea, sería, o sea, el nivel de incorrección material que hay en los estados financieros ya, pero y, estamos hablando del experto, estamos hablando del experto. O sea, a ver, creo que a ver, no se entendió mi pregunta. A ver, estamos haciendo la auditoría en Entel, ¿correcto? ya, Ya, en Entel hay esas antenas, ¿no ve? Debe tener no sé, pues en el campo sus antenas, no sé si has visto cuando has viajado. Ya. En ya. el campo de la informática, a ver, los ingenieros informáticos, no todos saben de ese tipo de cosas. Hay uno en telecomunicaciones, igual hay ingenieros, pero no todos saben de eso, ¿o sí? Ah, sí, eso sí, no todos. Entonces, creo que tienes que ver Ujú. su capacitación y su formación tendrías que ver también. Es que había una Cor- parte de la NEA que nos hablaba, que nos decía que no todos los expertos son buenos, porque se puede ser un experto bueno en general, pero no en el tema específico. Entonces co- ¿qué? correcto, correcto. Tienes que ver su capacidad y su competencia, ¿ya? Ponte que no sé, pues, ¿te acuerdas que te he mostrado? ¿Has pasado con el Rufo o de sistemas? No. No, Ya, bueno, te enseña base de datos SQL, no SQL. Ya hay dos, SQL y no SQL. ¿Te acuerdas que te he mostrado de tablitas? Te he mostrado una vez sí, las sí, sí. tablitas, cosas así. Ya, Ajá. eso es SQL. Y hay otro que es no SQL, ¿ya? Si yo soy experto en SQL y la empresa tiene no SQL, ¿me vas a llevar? No, Correcto, porque ¿por qué yo no? necesito, en el otro campo yo necesito. Había un Eh, ejemplo de eso, lo quería hacer, pero me da como que no sé. Había una, o sea, este con un ejemplo que decía un experto o sea, ¿cómo era? Un experto ya, ¿qué se hay, dice? En hay una, cálculos actuariales, algo así, pero no era ya, experto en pensiones. Entonces, no. exacto, hay un experto en vacas y un experto en toros. Y si estás auditando vacas, Exacto, vas a llevar a de las vacas, ¿correcto? Puede que los dos exacto. sean agrónomos, pero puede ser que uno no conozca de este campo. ¿Se entiende? Es Eso sí, muy no solo. amplio. Ya. Y aparte, algo más tienes que considerar antes de llevarlo. Ya La hemos visto la cosa. independencia. Exacto, por ahí él es el que ha hecho, él es el que ha comprado las antenas. Ah, sí, está bien, a decirlo, ¿ves? Sí, hay que ¿Se considerar entiende? la independencia. Igual, correcto. ¿En qué caso
Ah, ¿en qué caso yo voy a referir al trabajo del experto? No lo voy a mencionar al experto, pero voy a mencionar su trabajo en el informe de auditoría. ¿En qué caso sí? ¿En qué caso Mm, nomás puedo mencionar? No lo voy a mencionar, no voy a decir, ah, hijo de tal ha hecho la auditoría o ha revisado tal. No, pero sí voy a mencionar su trabajo. ¿En qué caso solamente? en el caso en que las disposiciones legales nos lo permitan, nos lo Algo obliguen, ¿verdad? más. Está muy bien, pero hay algo más. Cuando exista una opinión modificada. Exacto, porque si todo está bien, ¿para qué lo voy a estar metiendo en líos? ¿Se entiende? Pero siempre se le debe pedir autorización al experto. Ya, pero no te digo que lo vas a mencionar, no lo vas a decir, Belinda, tal persona de tal, ha sido no, pero vas a decir, de acuerdo al trabajo realizado por un experto, en donde se determinó que tal activo no vale tanto, y por ser una cuestión significativa, ya se considera, no sé, una opinión modificada. ¿No? O sea, no lo estás mencionando, pero sí estás haciendo referencia a que ha habido un trabajo hecho por un experto que ha quedado que no vale tanto su activo, no vale tanto la antena, digamos. Entonces, eso es, Entonces, Auxi, se le hace referencia al experto, pero no su nombre, ¿verdad? o sea, no al experto, se hace referencia al trabajo que realizó. Ah, exacto. Entonces, se hace referencia al trabajo del experto, más no al experto, digamos, como Ah, tal. no, pues no te voy a dar tu nombre, pero voy a decir, debido a esta, no, pero no siempre, sino cuando me has dicho, cuando hay una opinión. Modificada. ¿Por qué? Porque es una cuestión clave y tú tienes que explicar por qué estás dando una opinión modificada. No sé si me dejo entender. Eso sí, Y no vas a decir, o sea, porque si no mencionas el trabajo que se ha hecho de esa evaluación de esa antena, y eso es algo muy significativo, ¿cómo le vas a explicar en tu informe la opinión modificada? Todo está bien, solo de ese activo que vale millones, está mal, de todas las antenas, en realidad, ¿ya? pero Entonces, antes de emitir la opinión modificada, se tendría que sugerir el ajuste de la gerencia. no, te ha dicho que no va a ser, te ha cerrado la puerta, te ha bloqueado el WhatsApp, ¿ya? O sea, nada, ya. Entonces, ¿la opinión es modificada? Sí, no. No va a ser claro, obviamente se tiene que hacer el ajuste, lo que tú dices, pero te ha dicho que no, te ha cerrado la puerta, te ha dicho, no te lo voy a hacer, ¿ya? Ahora, Entonces, sí, el único error que tiene en todos sus estados financieros, todo está bien, excepto la evaluación de las antenas. Ahora, las antenas valen mucho, ¿ya? Tanto que pasa el nivel de materialidad. ¿Es opinión modificada, sí o no? sí. Ya, hasta ahí estamos bien. En tu informe va a ir con salvedades o negativas, eso dependiendo si es material generalizado, eso ya es ni a 710, creo. Son medio. 5. Las 5, ¿eh? Ya, las 5. Ok, ya, las 5. Entonces, tú al explicar por qué, el porqué de tu opinión modificada, ¿qué le vas a poner? Que se ha realizado un trabajo, ¿correcto? No vas a decir quién lo ha hecho. No vas a decir quién lo ha hecho, no vas a decir, no sé, Jocelyn Harrow Alcalde ha hecho el stage. No, porque ella no se mete en ¿no? Claro. Entonces tú dices, debido al trabajo realizado por un experto, en dónde, trata, y explicas qué trabajo, pero no le dices quién ha sido, pero sí explicas el porqué de la opinión modificada. Entonces, ahí no estás dando el nombre del auditor, pero sí estás explicando por qué el de la opinión modificada. No se me dejó entender. Ahora, si todo está bien, no, pues ¿para qué vas a poner eso, digamos? Sí, eso sí, no, no se puede. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí. Ya, esas son mis preguntas. Creo que eso solamente tenía Belinda. Si no le pasas a la May y a Ladies. Sí, no está tan complicada, pero siento que Liz es cruel. Ya. Sí, Elisa, les va a buscar hasta ¿qué se llama eso? Del A1, ¿qué era? Lo que viene atrás de la niña. Los apartados. Eso le va a buscar. Ya, Yo, pero ya. yo leí todos los apartados que me pregunté. Sí, yo cuando he puesto el año pasado, nada, los apartados eran muchos, ¿no? La niña, pero ya. Ya, chicos, creo que hasta ahí lo dejaremos. Tengo que entregar a los reportes de los que han venido y ya, suerte el día de mañana. Mañana sí voy a entrar, el día no, pero pues, ya, chicos, lo dejaremos ahí. Está muy bien su presentación. Gracias. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.